Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario les damos la bienvenida al mismo, recordándoles por favor suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. En el programa anterior estuvimos hablando más o menos una panorámica de lo que puedes encontrar en Moscú y San Petersburgo si ustedes se deciden visitar a Moscú, y enseñándole el hecho de que no hay ningún tipo de preocupación, ¿no? La persona no tiene que ser preocupada por visitarlo, y que la guerra no tiene, por lo menos hasta el día de hoy, ningún tipo de efecto en la vida diaria de los neoyorquinos, de los rusos, no tanto en Moscú como San Petersburgo, sino inclusive en ciudades como Rostov-na-Don o Yeisk, que se encuentran muy cerca del frente de guerra, en la frontera con Ucrania. Pero hay dos imágenes de dos de dos cosas que queremos puntualizar. Primero es los metros de Rusia, que son de una belleza indescriptible y son de múltiple uso. Bueno, ese soy yo en uno de los... Pasa esa imagen para ver cuál metro es. Ok, esos son unos pinturas que hay en el metro de Moscú. Creo que ese es el metro de Moscú. Exacto. Ese es no el Leningradsky, no recuerdo cuál estación es, pero así son las estaciones del metro de Moscú. Parecen museos. Se caracterizan por dos cosas básicas. Primero, por su belleza. Y párate que sobre eso quiero hablar un instante. Primero, por su belleza, y segundo, por su profundidad. Regresa a la imagen anterior. Esta imagen es de la estación, eso es en el metro de Leningrado. Es el más profundo del mundo, con una profundidad promedio de 75 a 80 metros. Comenzó a construirse en los años 40 y 50, porque hasta esa época no existía la tecnología para poder construir un metro debajo de una bahía. San Petersburgo es un archipiélago, o sea, la parte antigua, sobre 7 islas que se encuentran en la bahía, en el Golfo del Báltico. Y en esa forma, y para poderlo construir, había que construir los túneles del metro por debajo del mar o de la bahía del mar Báltico. Y por eso se construyó mucho más tarde. Su profundidad es enorme, y podemos decirle a ustedes que espérate un segundo en esa, sirven no solamente para transportar a la persona, sino también para proteger en caso de guerra a las personas. Todavía no estaba construido cuando los alemanes ocuparon a Leningrado en ese instante, en el año 1942, 43, 44. Esa imagen me llama la atención, porque ese señor que está detrás de la estatua es nada más y nada menos que de Pushkin. Pushkin es el gran poeta y se considera en cierta forma el salvador de la lengua rusa. No hay nadie que se le acerque a Pushkin en términos de fama, popularidad y belleza dentro de la literatura rusa, y es de origen africano. La diferencia entre los franceses y los rusos es que los rusos reconocen abiertamente, y nunca hubo problema ni con el tatarabuelo, ni con el abuelo, ni con el padre de Pushkin, teniendo en cuenta que el tatarabuelo Aníbal, que fue un protegido de Pedro I, era negro como mi alma. Igualmente fue su padre. Y los rusos
nunca han ocultado ni se le ha ocultado el origen africano de Pushkin, a diferencia de Dumas, cuyo padre era haitiano. Y la mayoría de los franceses hasta el día de hoy no saben que Dumas es de origen africano o proviene de un negro. Entonces, esa es una diferencia que puede establecer la marcada diferencia en la forma en que los rusos y los europeos occidentales ven la vida y la forma en que ellos, como dicen los africanos, la primera vez que yo vi a un hombre blanco tratarme a mí con respeto fue cuando llegaron los rusos en los años 60. Y eso marca una diferencia enorme. Ok, en este caso nosotros vemos, esta es una de las entradas al Hermitage. El Hermitage es el principal, el mayor museo del mundo, con más de 3 millones de piezas de exhibiciones. 15.000 pinturas, 12.000 esculturas. Ahora, si usted va a durar un minuto viendo cada una de las piezas de exhibiciones que hay en el Hermitage, a usted le tomará 6 años, sin comer, sin beber, simple y llanamente, pasando un minuto frente a cada una de las piezas en exhibición. Hay más de 3 millones de piezas de exhibición y, como ustedes ven, esas son las salas, los salones. Estaba prohibido la entrada antes de que los bolcheviques lo convirtieran en un museo en el 1917. Era el lugar de residencia del zar y por ende del gobierno ruso. Ese fue el palacio, era el Palacio de Invierno. Ese es un cuadro de Caterina la Grande, la gran y famosa zarisa rusa, de origen, ella nació en Austria, se casó con un zar ruso y luego lo mató y se convierte en la zarisa rusa. Y ese cuadro es que yo considero que no debería estar ahí, pero eso es otra cosa. Ese es un cuadro de Nicolai II, el gran destructor del Imperio Ruso, aquella persona que debido a su ineptitud y debido a su incapacidad de entender los cambios que estaban ocurriendo en el mundo y dentro de la sociedad rusa, queriendo mantener a Rusia bajo un puño de hierro y continuando siendo el país más atrasado de Europa, terminó sacrificándose a su familia, que fueron asesinados por los bolcheviques en Ekaterimburgo. Él no muere en Leningrado, él muere en Ekaterimburgo. Esa es la escalera principal de entrada y lo que ustedes pueden ver es impresionante. Creo que hay un video por ahí de las escalinatas de entrada al Hermitage. No sé si lo puede conseguir, Melvin, porque realmente es algo impresionante. O sea, por ahí vemos. O sea, eso no tiene descripción. Yo no puedo describirlo. Eso ustedes tienen que ir a San Petersburgo a verlo, porque eso es de una belleza inigualable. O sea, es algo que, bueno, hemos mencionado que es sumamente barato. Okay. Y quiero decirle lo siguiente. Usted va a Moscú o a San Petersburgo y los precios con respecto a cualquier ciudad europea son ridículos. Por ejemplo, nosotros fuimos a un restaurante de comida asiática, donde ellos mezclan comida japonesa, ellos que le dan un toque de ellos. Y ahí mi esposa y yo comimos entre dos. Y encima de eso bebimos una botella de vino y cerveza y cosas por el estilo. Nosotros terminamos pagando $40 por los dos. $40. Y la comida es exquisita. Luego, el día anterior fuimos a otro lugar donde había, que es lo que se llama la comida georgiana, que es de la República de Georgia, que era antes parte de la Unión Soviética y que ahora es una república independiente, y que es una comida
centroasiática basada en carnes. Señores, eso es una cosa increíble. Y le voy a decir, nosotros comimos sopa, ensalada, carnes que en el caso particularmente fueron costillitas de oveja, y terminamos pagando 14 o 15 dólares por los dos. Este es el palacio. El Hermitage era el palacio de invierno de los zares. Este es el palacio de verano que queda en un parque de las afueras de San Petersburgo, y es famoso por sus por su belleza y por sus fontaines, las cosas de agua, los juegos de agua que existen en el mismo. Velo pasando todos. O sea, como ustedes pueden ver, cascadas, los jardines, el palacio, y ahí venían los zares y sus invitados a pasarse el verano en ese parque. O sea, vale la pena. Yo no considero que vale la pena. Es necesario. Un segundo. Es de una belleza increíble. Perdonen, la dueña de mi vida acaba de llamar. Entonces, es indudable que es imprescindible para una persona que quiere entender y quiera ver y disfrutar de unas vacaciones en todos los aspectos. Yo no fui a la discoteca, pero me dicen que la discoteca de San Petersburgo y Moscú arden de caliente. Yo andaba con mi esposa, un señor mayor, que yo voy a buscar en una discoteca. Pero para aquellos que le encantan las discotecas, realmente, inclusive yo vi que quería comprar una camiseta que dice, señores, me pasé un mes en Moscú y no vi nada. ¿Por qué? Porque llegué borracho y salí borracho. Fui a la casa de mi amigo y me emborracharon. Fui a la discoteca y me emborraché. Fui al restaurante y estaba borracho. Por tal razón, cuando usted me pregunta, de lo único que yo recuerdo es Ishorras, o sea, lo que digamos otra vez, que era una expresión muy popular entre los rusos cuando están bebiendo alcohol, y dicen Ishorras, o sea, hagámoslo de nuevo. O sea, no tengan ningún tipo de temor de ir a Rusia, visitar sus inmensa cantidad de lugares bellos para visitar, y le puedo seguir siguiente. Internamente Rusia es los precios son bastante modestos. Comparado con New York, menos de la mitad de lo que usted gastaría en un restaurante de New York, menos de la mitad. Estamos hablando que si algo a usted aquí en New York le cuesta $100 una cena para dos, en Moscú le costará entre 40 a 50 dólares. Inclusive puede ser que hasta menos. Pero ahora, pasando a otro comentarios, es indudable que no podemos terminar este programa sin nosotros conversar sobre la situación en el frente de guerra y hacia dónde se ha tornado la situación. Los Estados Unidos y algunos países europeos, Francia las elecciones los desmontaron, es indudable que están buscando una solución armada o violenta a la situación con Rusia. Y el ataque en Sebastopol no es más que un ataque de desesperación, porque la hegemonía de Occidente ha terminado. Y Rusia, junto con China, pero la potencia que ha llevado sobre su peso la destrucción vía la destrucción económica, vía la destrucción militar, de todo lo que era Occidente, de romper el yugo de Occidente sobre el resto del mundo, ha sido Rusia. Los Estados Unidos están amenazando de que ellos van a atacar vía Ucrania indiscriminadamente cualquier objeto dentro de Rusia,
y a medida de lo que pasó en Sebastopol, aparentemente independiente de que sea civil, militar, crímenes de guerra, a nadie le importa. Y eso nos podría a nosotros acercar peligrosamente a una respuesta militar por Rusia que podría ser inclusive nuclear. ¿Por qué esta situación se ha tornado peligrosa? Primero, todas las razones que tuvo Rusia para invadir a Ucrania en febrero del 22 estaban basadas en que los Estados Unidos querían utilizar a Ucrania como una base para desde ahí atacar a Rusia y destruirla. Bueno, nadie puede negar que eso es cierto. Y nadie puede negar que los rusos no tenían razón. Y nadie puede negar que la probabilidad es cierta. Entonces, hoy lo que parecía en el año 22, porque todo el mundo creyó que Rusia era un país débil y que económicamente y militarmente era incapaz de sostener, y que nadie sobre la faz de la tierra se iba a atrever a apoyar a Rusia, a mantener relaciones con Rusia, porque todo el mundo le iba a tener miedo al poder ilimitado que Occidente creía que ellos tenían. Y nosotros no podemos decir que Rusia ganó la guerra, pero lo que sí podemos decir que Occidente la perdió. Porque los objetivos que Occidente se públicamente expresó al inicio de la guerra era, uno, sacar a Putin del poder, como lo dijo claramente Biden en Polonia: ese hombre tiene que irse, this man have to go. Eso fue lo que dijo Biden en Polonia. Pero no solamente eso. La otra meta de esta guerra, provocada por los Estados Unidos, recuerden que su primera entrevista, luego de ser presidente, lo primero que Biden hace es llamar a Putin asesino, estableciendo una imposibilidad de comunicación, porque usted, ¿quién va a hablar con un asesino? Entonces, la meta era desbancar a Putin a través de una guerra que económicamente iba a destruir a Rusia y que iba a sacar, como dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, darle una derrota estratégica a Rusia, lo cual significa, de acuerdo a las palabras del mismo ministro o secretario de Defensa, era sacar a Rusia de la lista de los países capaces de proyectar poder más allá de sus fronteras. Y de la única forma que eso era posible era no solamente sacando a Putin del poder, sino destruyendo a Rusia como Estado en el formato que se encuentra hoy y subdividirlo a la Yugoslavia en 20 o 25 pequeños países. De manera tal de que fueran países débiles, los cuales se pudieran controlar fácilmente y a los cuales se podría en forma rapiñosa despojarlo de todos sus recursos. Recordando que de acuerdo a algunos tipos de medidas, solamente en la Siberia se encuentra entre 40 a 70 trillones de dólares, trillones con T, de recursos naturales, lo que conllevaría a salvar la economía occidental, transformando sus enormes deudas en bienes de consumo o en bienes duraderos, obteniendo, como lo hacen en Latinoamérica, explotación de recursos naturales reales a cambio de un montón de bonos y de inversiones basadas en especulación monetaria. Eso era lo que se buscaba. Eso no se logró y es claro que no se va a lograr. La derrota económica de Rusia no ocurrió. Hoy Rusia es económicamente más fuerte que en el 22. La derrota militar de Rusia no ha ocurrido.
El aislamiento de Rusia del resto del país es no existente. Y no solamente eso, Rusia está creando alianzas con países que ahora mismo están haciendo contestatarios a los Estados Unidos y a Occidente en todas las diferentes áreas. Ellos controlan los productos energéticos del mundo. Arabia Saudita se niega a renovar el acuerdo de los Estados Unidos de vender el petróleo solamente en dólares. Una alianza que cambia el equilibrio militar a nivel mundial, específicamente en Europa, entre Rusia y Corea del Norte. Corea del Norte es capaz de producir municiones de artillería 2.5 millones al año. Tiene 5 millones en reserva que le puede pasar a Rusia, más cerca de 4 millones de municiones que produce Rusia. Todos los países de la OTAN en conjunto, y eso es algo que ellos van a tener que responderle frente a sus pueblos algún día, ¿qué se ha hecho con esos cientos y cientos de billones de dólares que se han gastado en armamento en los Estados Unidos y en Europa? ¿Para qué sirvieron? Mientras que todos los países de la OTAN juntos no llegan a 2 millones de piezas de artillería al año. Entonces, en este balance es indudable que hasta ahora China, el grupo del BRICS, está ganando sobre el G7. La derrota de Macron en Europa, en Francia, la ya llamada prácticamente casi segura derrota del canciller alemán en Alemania, y así sucesivamente, están demostrando que hay una compatibilidad política y económica mucho más fuerte en los que dirigen el BRICS que aquellos que dirigen el G7. Como vemos, el haber ganado las elecciones del presidente de Sudáfrica y del presidente Modi haber ganado las congresionales en la India. Mientras los partidos en los países del BRICS que se están acercando y consolidando su posición en contra de Occidente son reelegidos en los países del tercer mundo. Aquellos líderes en los países occidentales están siendo derrotados. Y veamos cuál va a ser el resultado de las elecciones de los Estados Unidos en noviembre que viene. Si Biden es derrotado, será prácticamente al tiro de gracia en Occidente. No porque Trump vaya a cambiar completamente la política de los Estados Unidos, pues no, porque el pueblo de los Estados Unidos ha rechazado en un proceso electoral la política exterior de los Estados Unidos dirigida a mantener una hegemonía que ya perdió. Gracias por su atención y será hasta la próxima, recordándole por favor suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.